Porque amar al estilo de Dios implica soportar las debilidades del otro. Son desafíos tremendos. De pronto alguno está en ese término, en esa condición que está diciendo, ya no me lo aguanto. Hoy vamos a ver cómo no lo podemos aguantar, ¿no? Porque a veces llegamos en nuestras relaciones interpersonales a esas situaciones que nos herimos, y nos herimos de tal manera que pareciera que ya no hay esperanza. Pero vamos a ver cómo Dios ama, y como tenemos el desafío de amar al estilo de Dios, vamos a ver cómo Él nos soporta con un propósito. Pero vamos al texto que vamos a aprendernos para esta semana en Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿Ya lo tiene por ahí? Para que me acompañen a la lectura, Romanos 2:4. Leamos juntos. Dice, ¿o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí lo que nos está diciendo Pablo es, hombre, no dejen de ver, no menosprecien la paciencia de Dios. Porque saben que a veces es cierto, a veces tenemos la tendencia a menospreciar la paciencia del otro. Y como el otro tiene paciencia, entonces la abusamos. Y decimos, al fin y al cabo, ese se contenta, o esa se contenta. Así que vamos para adelante, ¿no? Y en referencia a Dios, Pablo dice, no menosprecien la paciencia de Dios. Dios tiene paciencia, pero no la menosprecien. Dios nos tolera nuestros defectos, nuestras debilidades, pero no menosprecien eso. Dios nos tolera nuestras debilidades porque tiene un propósito, guiarnos a qué. Ahí lo dice, guiarnos a qué, al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no tiene que ver únicamente con sentir dolor. El viernes en una reunión muy pequeña pero muy deliciosa que tuvimos con algunas hermanas de la iglesia, aprendimos mucho de eso. Arrepentimiento no es simplemente sentir dolor. Arrepentimiento es cambiar de actitud. O sea que Dios está teniendo paciencia con nosotros y está tolerando nuestra condición pecaminosa a pesar de lo que lo ofende, porque nuestra condición pecaminosa ofende a Dios. Dios nos está soportando con paciencia porque quiere vernos cambiar de actitud, de rumbo en la vida. Porque quiere ver una vida nueva en nosotros. Así que no se trata de soportar por soportar, porque algunos soportan porque hay que soportar, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer? Por ejemplo, hablando de parejas. Al fin y al cabo yo me casé con él, ¿qué voy a hacer? Aguantármelo, ¿cierto? Soportar por soportar. O un hijo bien indócil, bien difícil, pero es mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que soportármelo? Pero no es el hecho de soportar por soportar. Dios no nos soporta porque tiene que soportarnos. Dios tiene un propósito en mente cuando nos soporta. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nuestra vida cambie. De manera que cuando tú decides soportar a alguien según el estilo de Dios, eso no es soportar por soportar, sino con un propósito en mente, que haya un cambio de actitud y de vida. Pero para lograr eso, para poder cumplir con eso, hay algunas características, algunas condiciones claras que obviamente están en la persona de Dios y que aquí en este texto nos hablan de esas características. Y queremos mirar primero el estilo de Dios, el modelo de Dios, para conforme al modelo de Dios ver qué decisiones tomamos respecto a nuestra propia vida. Para soportar así, Dios tiene unas condiciones propias en su vida. Una de esas primeras condiciones que tiene en su vida
es lo que el texto aquí llama bondad. Bondad. ¿Por qué Dios nos soporta nuestros pecados y tiene tanta paciencia con nosotros? Porque Él es bondadoso, Él tiene bondad. Pero debemos entender muy bien el término bondad aquí, porque regularmente nosotros pensamos que bondad es tener buen corazón, es tener el deseo de darle al otro, eso es bondad. Pero la idea en el término original, la palabra bondad debería traducirse como carácter excelente. Es decir, Dios tiene paciencia con nosotros, Dios nos soporta nuestras debilidades por una razón en primera instancia, porque tiene un carácter excelente. Porque la naturaleza de Dios, porque el carácter de Dios es de la mejor condición. La actitud positiva de Dios hacia nosotros se fundamenta primordialmente en su carácter. Nos soporta porque Él tiene un carácter que le hace posible, que lo habilita para soportarnos. Un carácter de tipo excelente. Es decir, Dios, y es obvio, no habría que decirlo, pero lo vamos a decir, Dios tiene el grado excelso de madurez en su carácter. Y por tener el grado excelso de madurez en su carácter, Dios nos puede soportar nuestras debilidades. Entonces, la primera condición es la condición de bondad, que significa carácter excelente. La segunda condición la traduce allí como paciencia. Dios tiene paciencia. Y esa paciencia significa que Dios tiene la capacidad de reaccionar frente a nuestro pecado, no por el tamaño del pecado y no por la herida que ese pecado signifique para Él, sino que Dios reacciona hacia nuestro pecado considerando el amor que nos tiene a nosotros. Eso es lo que le genera paciencia. Cuando una persona es molesta, cuando una persona lastima, cuando una persona afecta, cuando una persona daña a otra, nosotros los seres humanos tenemos el impulso de reaccionar, ser reactivos. Y regularmente reaccionamos en el mismo nivel en que nos ofende. Ahora, pregúntese usted, si Dios reaccionara frente a nuestro pecado de la manera en que nosotros lo ofendemos a Él, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Cuando a usted lo molesta mucho un zancudo, ¿qué es lo que hace? Y Él tendría derecho, en justicia podría hacerlo, porque es que el pecado merece eso. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces Dios podría aplastarnos, pero Dios tiene paciencia, paciencia para no dejarse llevar por un impulso, por una reacción frente al tamaño de nuestro pecado, frente al dolor que le hemos causado, sino paciencia porque Él no mira lo que le hemos hecho, sino lo que nosotros valemos, lo que nosotros significamos para Él. Él nos ama. Y su paciencia le lleva a escoger una forma positiva de reaccionar hacia nosotros. Frente a nuestro pecado, Dios no responde al mismo nivel, sino que responde a un nivel más alto, un nivel de amor, de paciencia, sino ¿dónde andaríamos nosotros? Así que Dios puede soportarnos, en primer lugar porque tiene un carácter excelente y en segundo lugar porque tiene esa condición de paciencia. Pero la tercera característica que el texto, que el versículo nos está dando allí, es que Dios tiene algo que dice longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es longanimidad?
significa respiración larga. Es cuando usted hace... ¿Le toca a veces hacer así? Cuando viene una ofensa, cuando viene una palabra que hiere, cuando viene una actitud que lastima y usted hace... respiración larga. Dios tiene esa característica. Dios reacciona así, lo cual significa que Dios se toma la libertad de darnos tiempo para cambiar. De darnos tiempo. Eso es lo que estamos haciendo cuando respiramos largo. Usted escucha aquella enseñanza que dice, si estás enojado, cuenta hasta 10. Pero si estás iracundo, cuenta hasta 100. Pero algunos decimos 10 por 10, 100. Abreviamos, ¿cierto? Porque necesitamos longanimidad para soportar las debilidades del otro, para dar tiempo. Dios tiene longanimidad y nos da tiempo para cambiar. Eso está muy claro, usted lo puede ver en 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Dios no retarda su promesa, conforme algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, longánime para con nosotros, que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si el Señor Jesús hubiera querido venir ya a este mundo por segunda vez y establecer su juicio, ¿lo habría hecho ya? Claro, ¿quién se lo impide? Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque tiene longanimidad. Nos mira y Él sí que tiene que respirar profundo, porque vaya espectáculo que damos nosotros aquí en el mundo. ¿Usted cree que cuando el Señor mira y ve la noticia que vimos en estos días, por ejemplo, un padre que mató 8 hijos? El Señor mira, ¿qué le provocará hacer? Y el Señor hace para no tener que hacer, porque Él tiene longanimidad. Se toma el tiempo necesario para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Ahora, Pablo dice, no menospreciéis la paciencia de Dios, no tengan en menos eso, porque también Dios nos da el tiempo necesario, pero el tiempo necesario no es un tiempo que no tiene fin. Los tiempos en Dios tienen fin. Y Dios tiene paciencia conmigo, pero tiene una paciencia hasta cierto límite. Recuerden que en el caso de Noé, allá en el diluvio, Dios tuvo paciencia con el pueblo, pero un momento dado cerró la puerta y dijo, ya nadie puede entrar al arca. Y Dios tuvo paciencia con Sodoma y Gomorra, pero cuando dijo, ya no hay más, ya no hay más. Ni los ruegos de Abraham alcanzaron para eso. Por eso nosotros no debemos abusar de la longanimidad de Dios. Pero mire, esas 3 razones son las que facultan a Dios para soportar con paciencia nuestras debilidades, nuestros pecados. 3 razones esenciales. Una, porque Él tiene un carácter excelso. 2, porque tiene paciencia y se controla para no reaccionar inmediatamente. Y 3, porque tiene longanimidad. Ahora, ¿cómo aplicamos eso nosotros a nuestras relaciones, a nuestra vida? Porque de eso se trata. ¿Cómo vamos nosotros a amar al estilo de Dios? Ese es el modelo de Dios. Así es que Dios ama. ¿Cómo nosotros vamos a soportar los unos a los otros las debilidades que tenemos, las heridas, las ofensas que nos hacemos? Pues tomamos y tenemos que aplicar esto. Lo primero que tenemos que aplicar es una cosa, y tome nota de eso. Es que usted tiene que buscar ser una persona bondadosa. ¿Y qué significa bondadoso? ¿Que sale a dar limosna en la calle? No. Ya vimos la explicación. Que tiene un carácter excelente.
Eso quiere decir que si nosotros queremos amar al estilo de Dios y si queremos desarrollar esa capacidad de soportar la debilidad de los otros, tenemos que crecer nosotros, madurar nosotros nuestro propio carácter, trabajar en nuestro propio carácter. ¿Eh? Así como Dios tiene un carácter excelente, nos desafía a nosotros a que tengamos un carácter de calidad excelente. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter, porque nosotros estamos pidiendo y estamos esperando que el otro cambie. Pero tenemos que generar primero cambios en nosotros, madurez en nosotros si queremos que el otro cambie para bien. Y si esperamos que el otro cambie para bien, en nosotros se debe manifestar un ejemplo de cómo estamos creciendo, de cómo estamos madurando nuestro carácter. Mis amados hermanos, nosotros para esto tenemos 1000 excusas, pero ninguna justificación. No, es que el Señor sabe que yo soy así. Yo he tratado, pero no he podido. Ah, no, ella sabe con quién se metió. Y comenzamos a justificar nuestra inmadurez en lugar de trabajar en madurar nuestro carácter. Tenemos esa tarea, tenemos esa responsabilidad. Todos nosotros tenemos un potencial, todos nosotros podemos ser mejores mañana de lo que somos hoy. Y eso implica que tomemos la disciplina, la disponibilidad de trabajar. Y nosotros a veces le echamos hasta la culpa a Dios. Hay el que le dice, no, Dios me hizo así. Y si Dios me hizo así, es que Dios me quiere así. Y no maduramos, no trabajamos en nuestro carácter. Pero una cosa que es esencial para poder soportar las debilidades del otro es que nosotros mismos seamos maduros, que hayamos crecido en nuestro carácter. Primer asunto, primera conclusión o aplicación que podemos hacer a nuestra vida. Ahora, la segunda aplicación, el tema de la paciencia, el tema de controlar nuestro primer impulso. Nosotros tenemos la intención, el impulso a reaccionar frente a la herida, frente a la ofensa, frente a la falta que se nos ha hecho, a reaccionar de la misma manera, al mismo nivel. Pero entonces aquí el Señor nos está enseñando con su ejemplo que uno tiene que tomarse el tiempo de escoger de qué manera va a reaccionar frente a la herida que nos causa el otro. Que no debemos reaccionar de manera automática, porque hay reacciones automáticas. Yo recuerdo una vez, muy jóvenes, mi hermano menor iba en un paseo por allá, iban cruzando por un borde que daba a un precipicio. Iban cruzando por allí y de pronto uno de los amigos le hizo así. Y cuando le hizo así, él se volteó y ¡pum! Le dio un puño en la nariz. ¿Quería dárselo? No. Pero no pudo controlar su reacción del susto que tuvo, porque entonces reaccionó. Mis hermanos, a veces nosotros estamos muy atentos o muy dispuestos para reaccionar frente a la falta que el otro nos hace. Es que me ofendió, es que me hirió. Y el problema está en eso, en que nosotros estamos no aplicando el amor, porque dice el amor no busca lo suyo. El amor está buscando lo del otro, no está buscando lo suyo. El amor no está poniéndose en primer plano a él, sino está poniendo en primer plano al otro. La prioridad no soy yo, sino el otro. La prioridad no es tanto que él no me ofenda, sino que yo no lo llegue a ofender. Esto es difícil de aprender y es difícil de aplicar, mis hermanos, y tenemos que insistirlo, porque en el día de hoy se enfatiza mucho el derecho que yo tengo a ser feliz. ¿Sí lo ha escuchado por ahí? Y sí tengo derecho a ser feliz, y le estoy diciendo que tenemos que madurar, que tenemos que desarrollarnos. Pero muchas veces nos centramos en nosotros. En estos días me llegó una promoción de un libro, parece muy interesante. Dice,
dice algo, el título del libro es algo así como, dicen que hay 2 síntomas de la vejez: la mala memoria y lo otro se me olvidó. Pero el libro dice algo así como que puedo ser feliz sin ti, algo así. Puedo estar feliz sin ti, es decir, yo me las puedo arreglar sin ti. Quizás tenga algunos datos interesantes del desarrollo de la persona, pero estamos muy enfocados nosotros en el tiempo moderno a que yo sea el centro. Pero lo que la palabra de Dios nos dice y el ejemplo que Dios nos está dando es que el otro es la prioridad. Paciencia es tener esa capacidad de no reaccionar teniendo en cuenta el dolor que el otro me ha causado, sino reaccionar teniendo en cuenta el amor que le tengo a esa persona, lo que esa persona significa para mí. Cuando tengo charlas con las parejas, a veces uso un ejemplo que lo voy a utilizar en este momento. Dice que una señora estaba hablando con otra allá en su cocina, en su casa. La señora ya era una señora de edad, estaba hablando con una vecina joven, recién casada. Allí en la cocina estaban conversando. Y la señora acababa de limpiar su cocina y acababa de trapear su cocina. Estaba brillante esa cocina. Y estaban hablando allí. Y de pronto el marido, que estaba trabajando en el jardín atrás, de una manera indolente, no justificado, no lo estoy justificando a él, con su bota llena de barro, cruzó por la cocina. Ya algunas sintieron. Eso sintió aquella muchacha. Y miró a la mujer madura y le dijo: ¿usted no vio lo que esas botas le hicieron a su cocina? Ella dijo: no, yo vi el hombre que venía en esas botas. Tremendo, tremendo. No estoy justificando a los hombres que hagan barbaridades de esa, no, está mal hecho. Estoy alabando la actitud de esa mujer, que le importaba era no la ofensa que había recibido, sino el valor de esa persona, lo que ella significaba, o lo que es él, en el caso del varón, significaba para ella como su esposo. Eso nos hace tener paciencia y no reaccionar de una manera inmediata. Escojamos la mejor manera de reaccionar. Siempre hay una manera más conveniente para reaccionar frente a una falta. Y en tercer lugar, la tercera aplicación que vemos aquí tiene que ver entonces con la respiración larga, la longanimidad. Para poder amar como Dios ama, debemos aprender a respirar profundo ante las inmadureces del otro, mientras le concedemos el tiempo necesario para madurar y cambiar de actitud. Es decir, mantener la esperanza de que esa persona con la cual estoy teniendo la dificultad, esa persona que es difícil de soportar, porque hay algunos que son difíciles de soportar, ¿o no? Necesitamos longanimidad, tomarnos la decisión de darle el tiempo suficiente para que madure, para que cambie de actitud. Porque eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Tiene paciencia con nosotros, no esperando o no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, al cambio de actitud. Y si vamos a amar al estilo de Dios, entonces tenemos que soportar al otro, respirar profundo por el otro, mientras damos el tiempo justo y necesario para que esa persona también madure, crezca y cambie de actitud. Longanimidad. Porque la reacción inmediata regularmente es reacción de ira. ¿Y qué es lo que dice Santiago frente a la ira? No, eso no dice Santiago. Ese dice
que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, pongámoslo en los términos que estamos hablando nosotros, la ira del hombre no cumple con el modelo de Dios, con el estilo de Dios. Santiago, eso está en Santiago 1, 19 y 20. Vamos a leerlo aquí para que... Esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El modelo de Dios no se cumple con ira, porque el modelo de Dios no es de ira, sino de amor, de paciencia, de longanimidad. Pero pastor, si es que ya le di 3 semanas y nada, ¿qué cambia? Respira más profundo. Más. Acuérdate que fulana lleva 30 años y sigue respirando. Longanimidad. Dar el tiempo para que cambie. Pero tranquilos, porque allí quedamos medio incómodos. ¿Y qué? ¿Y si no cambia? Tranquilos. Vamos a la tercera parte que tiene que ver, ¿y qué tal si somos nosotros a los que están esperando? ¿Qué tal si eres tú al que están esperando que cambie de actitud? ¿Qué tal si eres tú el que estás siendo objeto de la bondad, de la paciencia y de la longanimidad del otro? ¿Qué tal si eres tú el que tienes que cambiar, el que tiene que arrepentirse? ¿Cómo vas a dar una contraparte? ¿Cómo vas a reaccionar frente a esa muestra de paz, de tolerancia, de longanimidad que estás recibiendo? Porque es que, mis hermanos, esto tiene su contraparte, ¿cierto? Yo estoy pidiendo y me estoy metiendo allí que seamos capaces de soportar la debilidad de los otros. Pero al mismo tiempo estoy pidiendo que aprendamos a no ser ofensivos con el otro. Que aprendamos a reconocer lo que de mí está ofendiendo al otro. Que aprendamos a reconocer la paciencia que el otro está teniendo conmigo y que debemos tomar la decisión y debemos tomar la actitud de cambiar ese mi comportamiento sin excusas, porque aunque tenga 1000 excusas, ya lo dijimos, no tenemos ninguna justificación. Se hace necesario que correspondamos a la paciencia del otro. Porque todo tiempo tiene su fin. Pues hay un refrán popular que hace muchos años escuché en la radio y se me quedó grabado. Dice, un hombre lo repetía constantemente en la radio, decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y si están teniendo paciencia contigo, pero tú no estás poniendo tu empeño en mejorar, en cambiar, si te has justificado y dices, no, es que yo soy así, si le gusta bien, si no, entonces no se te extrañe que el tiempo se acabe, se agote, y que la relación, estoy hablando de relación de esposos, estoy hablando de relación de padres e hijos, estoy hablando de relación de amigos, estoy hablando de relaciones laborales, estoy hablando para todas las cosas en las cuales de pronto hay una persona que me está teniendo paciencia, me está soportando mis debilidades, pero yo no estoy poniendo de mi parte para crecer, para madurar, para dejar de ser ofensivo para esa persona. Y si no aprovecho esa oportunidad, el tiempo se puede agotar. Porque así como tenemos el llamado a soportar en amor la debilidad del otro, tenemos el llamado a crecer para no ser
tan cargosos para el otro. Y esa decisión y esa actitud es la que trae paz a la relación. Llena la relación de paz. Y por eso tengo que terminar con esto. Aún la paciencia de Dios tiene su límite. Y yo sé de personas, hombres y mujeres, que han abusado de la paciencia de Dios, que están justificándose o excusándose porque no tienen justificación en muchas cosas. No, el Señor me da tiempo. No, el Señor es paciente. No, el Señor es de lo más aguantador que hay. Si hay alguien aguantador, eso es el Señor. Y eso es precisamente a lo que se refiere el texto allí en Romanos, donde el Señor nos dice de manera muy clara: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que esa benignidad la tiene el Señor para guiarte ¿a qué? Al arrepentimiento, al cambio de vida, al cambio de actitud hacia Él. Porque el Señor soporta nuestras debilidades porque tiene una esperanza en su corazón. Que cambiemos de actitud hacia Él. Tú soportas las debilidades de otros porque tienes una esperanza. En tu amor por Él tienes una esperanza que llegue a cambiar su actitud. Pero se requiere del otro la respuesta, el reconocimiento agradecido, porque la persona dice: estoy agradecida de recibir ese trato. Estoy convencido de que ese trato surge del amor. Esa persona me ama porque tiene esa paciencia conmigo. Estoy agradecido, reconozco el amor y reconozco que es conveniente que cambie de actitud, porque al cambiar de actitud entonces se hace la paz entre nosotros. Entonces, por amor, por gratitud y por conveniencia, yo cambio, yo me arrepiento. Y el Señor está teniendo esa paciencia con nosotros. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al cambio de vida. ¿Ya aceptaste ese regalo de Dios y cambiaste tu vida? ¿Fue el mismo Señor el que se tomó el trabajo de ir al arca de Noé y cerrar la puerta por fuera, para que Noé no pudiera ya abrirle a nadie más? Y el Señor nos dice: así como en los días de Noé, que vinieron muchos a tocar y ya la puerta estaba cerrada, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Que llorarán y buscarán y clamarán, pero ya no habrá oportunidad. Quizás hoy sea oportunidad para alguno que esté aquí, que Dios lo ha llamado, le ha insistido, le ha tenido paciencia, le ha tolerado, que Dios ha respirado largamente por usted, porque estaba anhelando este día, el día de hoy, en que tú escucharas este mensaje y dijeras: hombre, he hecho esperar mucho a Dios en mi vida. Voy a cambiar mi estilo de vida y voy a volverme al Señor. Y así como reconoces esa actitud de Dios, de pronto reconocer la actitud de otro ser humano a tu lado, padre, madre, hijo, esposa, esposo, hermano, que te ha tenido una larga paciencia. Y que hoy digas: reconozco la paciencia de Él. Cambio mi actitud. Voy a pedirle que estén de pie, vamos a orar. Voy a pedir a los jóvenes de la música que estén ayudándonos ahora aquí con
con el cántico que vamos a entonar ahora. Yo voy a hacer 3 llamados aquí en el día de hoy, 3 llamados especiales, teniendo en cuenta lo que hemos hablado. Y quiero hacer un llamado de la siguiente manera. Quizás aquí haya personas que se les ha agotado la capacidad de soportar al otro. Y hoy quiera tomar delante del Señor la decisión de decir: yo quiero amar a tu estilo, Señor. Yo quiero dar todavía más tiempo, quiero respirar más largo, porque he entendido que así has hecho tú conmigo. Y quiero aprender a tolerar como tú me has tolerado a mí.